Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué privilegio es comenzar junio. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. El Señor nos ha bendecido en los 5 meses que hemos terminado y hemos comenzado con la mano de Dios, cubiertos con la sangre de Cristo, el 1 de junio. Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque estamos empezando tomados de tu mano este mes, Señor, el mes de junio. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí, Señor, has estado con nosotros. Háblanos en esta tarde, Señor. Instrúyenos, Padre, atráenos a ti con cuerdas de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí en el versículo, estamos en el capítulo 19:8. Cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús y dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fue dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que tú. Mayor pecado tiene que tú. Mayor pecado tiene. Qué interesante. Ya Poncio Pilato no sabía qué hacer. Ya volteaba con los judíos, volteaba con Jesús, volteaba con la gente y no sabía qué hacer. Vimos 5 movimientos en Pilato, pero el 6º movimiento de Pilato fue nuevamente hacia Jesús. Comenzó a preguntar la posibilidad de que sea un ser sobrenatural, de que no era de este mundo. Él dijo: mi reino no es de esta tierra. Y él dijo: bueno, que es un ser sobrenatural. Primero vemos que Pilato tenía miedo. La historia nos dice que Pilatos era un hombre extremadamente supersticioso. Cuando oyó que Jesús sostenía ser el Hijo de Dios, pensó que Jesús sostenía ser el hijo de un Dios, Su imagen mental era la de un semidios y semihombre, un ser como un Dios que llenaba la literatura popular y la creencia de esa época. La posibilidad de condenar a un Dios le daba miedo a Pilato. Los hombres no deben temer las cartas astrológicas y las señales de la adivinación. No deben de tener reverencia hacia esas cosas. No deben de tener temor a los poderes malignos de este mundo. Lo que los hombres deben temer es a Dios. Deben de temer al que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Hay una única verdad, y esa verdad es Jesucristo. Esa verdad es Jesucristo. Tenemos que saber que solamente hay una verdad, que solamente es el Señor. Dice en Deuteronomio 18, del 10 al 12, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Desde el Antiguo Testamento, el Señor nos advierte que no debemos de tener hechicería, que no debemos de creer en los encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte a los muertos. Desde el Deuteronomio, mis amados, nos están advirtiendo que no debemos de tener eso.
Dice en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, 17 y 18. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron adivinaciones, agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó con gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¡Wow! Es algo tan grave ante los ojos de Dios. Si tú has ido con hechiceros o eres supersticioso, que a todas las supersticiones le tienes temor, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, porque a Él no le agrada que andemos nosotros con supersticiones. No le agrada que pasemos a nuestros hijos por fuego, ni quien practique la adivinación, ni a los agoreros, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Entonces tenemos que entender que esos poderes son del diablo y que no tenemos parte con ellos. No tenemos parte con ellos. Tenemos que tener mucho cuidado. En Isaías 47:9 dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Así que vemos que Poncio Pilato era muy supersticioso, muy supersticioso. Entonces, cuando oyó que Jesús dijo que su reino no era de esta tierra, cuando oyó que los judíos dijeron, es que se hace pasar por el Hijo de Dios, pensó que Jesús sostenía ser el Hijo de un Dios. Su imagen mental era la de un semidios y semihombre, un ser como un Dios que llenaba la literatura popular. La posibilidad de condenar a un Dios le daba mucho miedo a Pilato. Le dio mucho miedo, diciendo, ¿y si estoy juzgando a un hijo de un Dios? Porque acuérdate que los romanos tenían muchos dioses. Nada más Israel tenía un solo Dios. Tenía miedo de acusarlo. Ayer les dije que su esposa le mandó decir, no tengan nada que ver con este hombre, porque ha hecho muchos milagros. Y aún así lo mandó a matar. Tenemos que entender. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La segunda cosa, el poder no está en las manos de las autoridades terrenales, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Fíjense cómo dice aquí en la palabra. Y dice, entonces Pilato dijo, a mí no, entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dice, ¿por qué no me contestas si te estoy hablando? ¿No te das cuenta que en mí está el poder? Está el poder para ayudarte, está el poder para salvarte, está el poder. Y el Señor le contestó en el versículo 11, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor Jesús le contesta y le dice que el poder no está en las manos de las autoridades terrenales, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Tú crees que fue una casualidad?
¿Tú crees que fue una casualidad que Poncio Pilato fuera autoridad en ese momento? En ese momento crucial en la vida de Jesús. ¿Tú crees que fue casualidad que Poncio estuviera ahí? ¿Que Pilatos fuera el gobernador? Toda autoridad es puesta por Dios. Por eso es que nosotros los cristianos oramos por nuestras autoridades. Oramos para que el Señor les dé gracia, sabiduría, entendimiento. Tenemos que ser sabios. Pronto vienen las elecciones y debemos de orar por quién votar. Mucha gente votó en las últimas elecciones y el pueblo lo ha sufrido. Tenemos que tener seguridad de que el Señor nos dice por quién votar. Y dice el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Fíjense qué ingeniosos, qué sagaces los judíos. Le dieron en el amor propio y le dijeron, si tú no lo matas, te haces enemigo del César porque él se hace pasar por rey de los judíos. Y ahí entró más temor en Poncio Pilato. Ahí le dio más temor porque iba a estar en contra del César. El séptimo movimiento de Pilato fue nuevamente hacia la gente. Él quería librar a Jesús. Pilato tenía que tomar una decisión, eligiendo entre Jesús o César, entre el reino de Dios o el reino de este mundo. Cuando los judíos clamaron, no eres amigo del César, Pilato se enfrentó a un problema serio. Estaban amenazándolo con enviar un informe al César. Ahora estaba obligado a elegir y lo hizo. Trágicamente, eligió mal. Trágicamente, como mucha gente que en estos momentos deciden seguir al mundo y no a Dios. Deciden a seguir al mundo y no a Dios. Eligió al mundo y al modo de vivir del mundo. Todos estamos obligados a elegir. Jesucristo es incuestionablemente el Hijo de Dios. Por lo tanto, o lo elegimos a Él o elegimos al mundo. O elegimos el reino de Dios o elegimos una religión. ¿Por quién eliges tú? ¿En quién pones tu mirada? ¿En quién estás confiando? ¿En quién? Es la misma decisión que tomó Poncio Pilato. Tenemos que tomarla tú y yo. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor Jesús le dijo a Poncio Pilato, el que me entregó, tiene más pecado que tú. El que me entregó. Tenemos que ver que el Señor Jesús está consciente de todo. Dice, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién lo entregó? El sumo sacerdote. Mayor pecado tiene. Cuidado con negar a nuestro Señor Jesús. Hay tantas maneras en que podemos negar. Cuando no lo confesamos, cuando la gente ni siquiera sabe que somos seguidores de Cristo, cuando tú nunca has compartido a Jesús con otros, cuando tú nunca le hablas a otros de Jesús, lo estás negando, lo estás entregando. Cuando preferimos otras cosas, cuando prefieres ir a otro lugar que a la iglesia, cuando tienes más compromiso con el mundo que con el Señor. El Señor te pregunta,
¿A quién eliges? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tremenda palabra. Entre más entramos en la palabra, más nos asombras, Señor, con ella. Ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestra vida. Padre, en esta tarde queremos orar por tu siervo, el pastor José Pérez, para que tú le ayudes, Señor, en ese trasplante que le van a hacer. Bendícelo, bendice las manos de los médicos, bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.